A continuación, resolveremos el ejercicio 8 de la unidad 3, el momento de torsión neto sobre un cilindro. El ejercicio dice así. Un cilindro de una pieza tiene la forma que se muestra en la figura, con una sección central que sobresale del tambor mayor. El cilindro puede girar libremente alrededor del eje central que se muestra en el dibujo. Una cuerda enrollada alrededor del tambor, que tiene un radio R1 igual 1,0 metros, ejerce una fuerza T1 igual 5,0 newton hacia la derecha en el cilindro. Una cuerda enrollada alrededor del núcleo, que tiene un radio R2 igual 0,50 metros, ejerce una fuerza T2 igual 15,0 newton hacia abajo en el cilindro. Inciso A. ¿Cuál es el torque neto que actúa sobre el cilindro alrededor del eje de rotación, que es el eje Z en la figura? ¿En qué sentido gira el cilindro desde el reposo? Bien, analicemos el caso que tenemos acá. Tenemos que esto es un cilindro, vamos a llamar este tambor mayor, y tiene un saliente con otro cilindro más pequeño. Hay una cuerda que está enroscada en el tambor mayor y que va a provocar una fuerza que tiene la dirección de T1, y hay otra fuerza que está enroscada en el cilindro menor que está empujando en sentido contrario con una fuerza T2. Fíjense que la cuerda hacia acá va a hacer que el movimiento sea a favor de las manecillas del reloj, y acá la tensión de la cuerda, la fuerza que se provoca aquí, va a hacer que el movimiento vaya en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces va a haber un torque neto acá, que es el que va a hacer que este cuerpo se mueva a favor de las manecillas del reloj o en contra, y justamente lo que tenemos que calcular es el torque neto para ver hacia dónde está el movimiento, si está hacia esta dirección o hacia la dirección contraria. Bien, aquí tenemos que recordar cuál es el convenio que se establece para torques debido a fuerzas. Primero, si yo hago un torque debido a la fuerza T1, voy a moverme a favor de las manecillas del reloj. Por convenio, el movimiento de rotación a favor de las manecillas del reloj es negativo. Mientras que si yo tengo que el resultado, si yo tengo un torque debido a T2, entonces ese torque va a estar en contra de las manecillas del reloj y por convenio eso va a ser positivo. Entonces, a favor de las manecillas del reloj sería el resultado negativo, en contra de las manecillas del reloj sería el resultado positivo. Hay que recordar los ejemplos de movimiento circular cuando representábamos el valor de velocidad angular. Recuerden que era positivo también en contra de las manecillas del reloj. Entonces aquí estamos siguiendo el mismo convenio. Bien, aquí tendríamos que el torque neto va a ser igual a sumatoria de torque, va a ser igual a T1 más T2, donde T1 se va a definir como R2T2, donde T2 se va a definir, perdón, como R2T2 y T1 se va a definir como menos R1T1. Bueno, ¿por qué razón? Porque T1 se mueve a favor de las manecillas del reloj, entonces negativo, mientras que R2T2 va a ser positivo porque se mueve, porque va a provocar un movimiento en contra de las manecillas del reloj. Entonces, respetando el convenio, llegamos a esta expresión. Entonces, una vez que tengo esta expresión, es tan sencillo como sustituir los valores, porque aquí tenemos el valor de R1, T1, R2 y T2. Entonces tendríamos que sustituir y tenemos que R2 es 0,5, T2 es 15, R1 es 1 metro y T1 es 5 newton. Entonces finalmente, al yo hacer este cálculo, 15 por 0,5 es 7,5 menos 5 por 1, 5, me da 2,5 newton metro. Entonces este es el resultado, que sería 2,5 newton metro. Y fíjense que el resultado es positivo. ¿Qué significado tiene esto? Bueno, vamos a ver que como es positivo el torque neto, eso quiere decir que todo el sistema va a girar en contra de las manecillas del reloj. O sea, podemos decir que la fuerza
T2 le ganó a la fuerza T1 y está provocando el movimiento. Por supuesto que la fuerza T1 va a provocar una resistencia al movimiento, pero la fuerza T2 finalmente va a regir la dirección del movimiento al haber obtenido un valor positivo. Si hubiéramos obtenido un valor negativo, sería lo contrario. Entonces hubiéramos tenido un movimiento a favor de las manecillas de reloj y hubiéramos podido decir que la fuerza T1 fue la que rige el movimiento y T2 le hace una resistencia al movimiento. Veamos el inciso B. El inciso B dice, si las dos fuerzas son de igual magnitud, ¿en qué sentido gira el cilindro desde el reposo? O sea, imaginemos que tenemos, en vez de las fuerzas con los valores que dijimos antes, que tenemos las fuerzas con el mismo valor. Entonces la pregunta es, ¿en qué sentido va a girar el cilindro en este caso? Bueno, en ese caso, volvemos a poner la expresión R2T2 menos R1T1, nuevamente igual, porque vamos a ver que, nuevamente, tenemos que recordar que como T2 actúa en contra de las manecillas de reloj, entonces va a provocar un movimiento, va a considerarse positivo, y como T1 actúa a favor de las manecillas de reloj, entonces el torque que va a provocar se va a considerar negativo. Entonces, me están diciendo que si las dos fuerzas son de igual magnitud, eso quiere decir que T2 es igual a T1. Y si T2 es igual a T1, entonces puedo colocar aquí T. Sería sumatoria de torque igual a R2T menos R1T. Saco factor común T y entonces me queda solamente R2 menos R1. Ahora, en R2 menos R1, vamos a ver que tendremos que comparar cuál de los dos radios es mayor y cuál de los dos radios es menor. Como tenemos que R1 es mayor que R2, entonces tenemos que R2 menos R1 va a dar un número negativo. Tenemos que como R1 es mayor que R2, esto obligatoriamente va a dar negativo. Entonces, eso quiere decir que la sumatoria del torque en este caso se va a mover a favor de las manecillas de reloj en esta dirección, donde T1 va a regir la dirección y T2 se va a oponer al movimiento. Recuerde, aquí consideramos que ambas T tienen la misma magnitud. Entonces, el resultado cuando tenga la misma magnitud es que el radio mayor es el que va a ganar. Ya habíamos visto eso antes. O sea, cuando tenemos un radio mayor con la misma fuerza, podemos contribuir más al avance, podemos contribuir más al torque. Bien, el inciso C dice, considere que en lugar de la fuerza T1 se aplica la fuerza T3 igual 5,0 Newton para mover el tambor mayor hacia la derecha con una cuerda que forma un ángulo phi igual 60 grados con respecto a la línea que representa la extensión del radio R1, como se muestra en la figura que veremos ahora. Se mantiene la cuerda enrollada alrededor del núcleo de radio R2 ejerciendo la fuerza T2 igual 15 newton, o sea, la fuerza T2 se mantiene igual a como vimos antes en el inciso A. Calcula el torque neto que actúa sobre el cilindro alrededor del eje de rotación en esta nueva situación. ¿En qué sentido gira el cilindro desde el reposo? Bueno, vamos a ver que la situación que me están diciendo es que apliquemos una fuerza T3 con estas características. La característica es que dice que va a ser producida por una cuerda que forma un ángulo phi 60 grados con respecto a la línea que representa la extensión del radio R1. O sea, el radio R1 viene por acá, la línea que se extiende más allá es esta, y el ángulo va a ser entre T3 y esa línea. Entonces el ángulo de 60 grados va a estar ubicado aquí. Entonces, me dicen en la nueva situación que ahora, en vez de tener una fuerza como teníamos este 1, así, una fuerza tangencial a la circunferencia, va a ser una fuerza que va a tener este ángulo con respecto a la componente del radio. Bien, ¿cómo abordamos esto? Bueno, tengo que recordar que cuando tengo una situación como esta, entonces la expresión del torque va a ser igual a R por la fuerza por el seno del ángulo. El seno del ángulo porque estamos considerando este ángulo de acá. Entonces, tendría que colocar la expresión de esta manera. Sería
R2 T2 positivo, porque recuerdo que T2 está en contra de las manecillas de reloj, es positivo, menos R1 T3 seno del ángulo, negativo, porque fíjense que T3 va a estar en contra, va a provocar un movimiento que va a ser a favor de las manecillas de reloj, por lo tanto va a ser negativo. Entonces, esta sería la ecuación que tendría que aplicar y así estaría considerando el ángulo que se está formando con la extensión del radio. Una vez que tengo eso, entonces tengo que evaluar y serían los valores de R2, T2, que se mantienen igual, y el valor de R1, que es 1 metro, se mantiene igual. 5 newton es la fuerza que me dicen que tiene T3, que es igual a la que tenía T1 también. Y el ángulo es 60 grados, por lo tanto sería seno de 60 grados. Si yo calculo esto, entonces voy a obtener el torque neto como 3,2 newton metro. Ahora, como podemos ver, el valor del torque neto es positivo otra vez. Si es positivo otra vez, entonces eso quiere decir que el movimiento es en contra de las manecillas de reloj, donde T2 es el que rige el movimiento y T3 le provoca una resistencia al movimiento. Eso sí, tenemos que analizar esta situación. El torque neto que habíamos tenido antes en el inciso A era de 2,5 Nm. Ahora tenemos un torque neto de 3,2 Nm. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? O sea, ¿por qué aumentó el torque neto? Bueno, porque cuando teníamos la fuerza T1, que tenía un valor de 5 Newton, esa fuerza era tangencial al cilindro. Al colocar la misma magnitud de fuerza, porque T3 tiene la misma magnitud de fuerza, sin estar alineado a donde ocurre la mayor componente de movimiento, entonces T3 opone una resistencia menor al movimiento que provoca T2. Hay que recordar que cuando yo aplico una fuerza en una palanca que yo elija, la máxima contribución que va a tener esa fuerza es si yo la ejerzo perpendicular a la línea del radio. Lo que es lo mismo que decir que es tangencial a la circunferencia que se formaría acá. En este caso, la mayor contribución sería cuando tenemos T1. Cuando yo formo un ángulo entre la magnitud del radio y el vector menor que 90 grados, entonces vamos a tener que este valor va a hacer una disminución en la componente que se va a aplicar en la componente tangencial. Entonces, como este valor es menor, la resistencia que va a oponerse a el torque producido por T2 va a disminuir y eso va a hacer que el torque neto aumente en la dirección positiva, que es la dirección contraria a las manecillas de reloj. Y eso es lo que explica el por qué el torque aumentó. Perdón, por qué el torque neto aumentó en una proporción determinada. Bien, el inciso D dice que se desea diseñar un dispositivo que funcione como el del inciso anterior, pero que no rote cuando se apliquen las fuerzas T2 y T3. Si estas fuerzas mantienen sus valores anteriores y el ángulo phi es igual a 60 grados, con respecto a la línea que representa la extensión del radio R1, o sea, lo mismo que habíamos visto antes, ¿cuánto tendría que ser el radio R1 para diseñar este dispositivo si se mantiene el radio R2 con el mismo valor? Bien, lo que nos están pidiendo acá es, si yo mantengo el radio R2 con el mismo valor y hago un cambio en R1, o sea que ahora la circunferencia que tenemos acá podría ser mayor o podría ser menor, o sea la del tambor mayor, podríamos hacerla crecer y poner una circunferencia más grande o poner una circunferencia más pequeña. ¿Qué radio tendríamos que tener para que este sistema no rote? Si el sistema no rota, entonces lo que tenemos que buscar es que el torque neto sea cero, porque solamente con el torque neto siendo cero no va a rotar nada a pesar de que esté aplicando fuerzas. O sea, yo estaría aplicando una fuerza T2 en esta dirección en contra de las manecillas de reloj y estaría aplicando la fuerza T3 con el ángulo a favor de las manecillas de reloj. Y ambas estarían compensadas y no habría ningún movimiento de del cilindro, ni a favor ni en contra de las manecillas de reloj.
Para que suceda eso, entonces el torque neto tiene que ser igual a 0. Entonces lo que hago es que digo que el torque neto es 0 y eso lo igualo a la misma expresión que hicimos en el ejercicio anterior. Porque hay que considerar que otra vez T3 está aplicado con el mismo ángulo que vimos antes. Entonces tendría que hallar el radio R1 que tendría que colocar para que suceda esta situación especial donde el torque neto va a ser 0. Eso quiere decir que tengo como incógnita a R1. Entonces sustituyo los valores y sería 0 por R2, que es 0,5 metros, por los 15 newton de T2, menos R1 por el valor de T3, que es 5 newton, por seno de 60 grados. Y lo que tengo que hacer entonces es despejar el valor de R1 y me quedaría, paso esto sumando y divido entre 5 por 60, entonces me queda 0,5 por 15 dividido entre 5 newton por seno de 60 grados. Y una vez que hago eso, obtengo que el valor de R1 va a ser 1,73 metros. Hay que recordar que el valor de R1 anterior, el que habíamos considerado en las partes previas del ejercicio, era de 1 metro. Entonces quiere decir que para el diseño del dispositivo sería necesario alargar el radio del tambor mayor unos 0,73 metros. O sea, tendríamos que al metro que había ya agregarle unos 0,73. O sea, para tener 1,73 metros. Fíjense que el radio del tambor mayor crecería. Por lo tanto, tendríamos que usar una circunferencia más grande para tener mayor oposición a la fuerza T2. Fíjense, recuerden que en los incisos previos vimos que T2 siempre le ganaba a T1. Para que T1 le gane a T2, o para que T3, formando el ángulo, que tiene la misma magnitud que T1, pero que tiene un ángulo distinto, le gane a T2, entonces tendríamos que hacer crecer este radio en un valor de 1,73. Vamos a ver que hicimos crecer el radio de 1 a 1,73 para que una fuerza de 5 newton con un ángulo de 60 grados pueda compensar la fuerza que estaba haciendo T2. Ahora, y si el diseño del dispositivo fuera como el inciso A, o sea, aplicando la fuerza T1 de 5 newton, la primera fuerza que aplicamos, ¿cuánto debería ser el nuevo valor de R1 para que no haya rotación? O sea, vimos que R1 tiene que ser 1,73 si yo aplico la fuerza T3 con un ángulo de 60 grados. Ahora lo que me están preguntando es cuánto sería R1 para que no haya rotación también, pero si en vez de aplicar la fuerza con el ángulo de 60 grados, yo la aplico como fuerza tangencial, o sea, como fuerza T1. Bueno, eso lo podemos obtener calculando el brazo de la palanca, donde hay que recordar que cuando yo tengo una fuerza con una inclinación, el brazo de la palanca va a estar dada por la extensión de la línea de la fuerza hasta tropezar con un radio imaginario que tenemos que imaginarnos que llega hasta esa línea. O sea, sería algo como esto. Entonces tendríamos que aplicar una fuerza con un ángulo determinado va a ser equivalente a aplicar una fuerza con un radio más corto, donde ese radio más corto va a estar dado por un valor que llamamos D. Y ese valor D es el que se va a llamar el brazo de la palanca. Eso lo vimos cuando analizamos la llave inglesa por primera vez al introducir el concepto de torque. Entonces, vamos a tener que calcular entonces con D, vamos a poder, usando el valor de R1 que habíamos determinado ya, podemos calcular el valor de D. Y D va a fijar un radio que sería el radio de la circunferencia más pequeña que tendríamos acá para poder aplicarle la fuerza T1 de manera que se compense el torque con la fuerza T2. Vamos a ver que en esta construcción que hicimos acá se ha originado un triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo el ángulo phi aparece acá, porque fíjense que aquí tenemos líneas que se cruzan. Entonces el ángulo phi va a estar acá. Y en el ángulo phi acá, la relación que existe entre D, R1 y ese ángulo la podemos establecer por el seno, porque el seno de phi va a ser igual a cateto opuesto, que es D, sobre hipotenusa, que es R1. Eso quiere decir que el valor de D va a ser igual a R1 por seno de phi. Entonces, lo que tendríamos que hacer es decir que D es igual al R1 que calculamos acá, que es 1,73 por seno de 60, y vamos a obtener el valor de D, que es el brazo
cuando hicimos este inciso acá con el ángulo, con el ángulo de 60 grados. Eso quiere decir que D es 1,5, lo cual quiere decir que el radio que tendríamos que tener para aplicar un T1 tendría que ser de 1,5. Y fíjense que pasamos en un caso donde siempre ganaba T2, aquí R1 tenía un radio de 1 metro. Cuando le ubicamos una fuerza T1, tendríamos que hacer crecer ese radio a 1,5. Y si disminuimos el efecto de esa fuerza al formar un ángulo, entonces el radio tiene que crecer más para crear 1,73 metros. Entonces, con eso tenemos entendido todos los aspectos de este ejercicio. O sea, yo tendría que poner un tambor mayor de 1,5 metros, ¿verdad? Aplicarle una fuerza T1, y si yo hiciera eso, entonces yo tendría que las fuerzas T2 y T1 estarían compensadas y el tambor completo en general, el cilindro en general, tampoco se movería. Si yo aplicara esa fuerza con una inclinación, entonces tendría que hacer crecer más a el tambor mayor, y ahí tendríamos que poner un radio R1 de 1,73 metros. Y eso es lo que podemos ver, cómo podríamos ir jugando con los radios para aplicar los torques para tener distintos efectos en este sistema de dos cilindros, uno más afuera y uno más adentro.